Con nosotros vamos a dar inicio oficialmente al programa número 16 de Sin Límite, edición 2025, en este día martes 27 de mayo del 2025, ¿sí? A ver, semana compleja ha sido, ¿no? Con muchos temas. Me parece que lo del 25 de mayo se ha llevado la atención de todo el mundo, el solemne Te Deum con esto que pasó con el presidente de la República y esta actitud de dejar este desplante, ¿no? De dejarlo a Jorge Macri con la mano extendida, de no saludar a Victoria Villarroel, de pasar dejándolo inclusive al propio Javier García Cuerva atrás, ¿no? Que después se lo ve cruzando por atrás de Javier Milei para saludar a Victoria Villarroel. Bueno, la realidad es que esto ha dado mucho que hablar, ha generado muchas discrepancias, no se termina de entender esa actitud, ¿no es cierto?, confrontativa, permanente del presidente, y no se termina de entender hacia dónde vamos, ¿no?, los argentinos con esta confrontación, con esta falta de empatía completa, ¿no? Es decir, ¿qué cuesta tener esta actitud diplomática? Pero bueno, no hubo nada que hacerle, es lo que pasa. Lo que pasa es que también Javier García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, en el solemne Te Deum, tuvo uno de los discursos más duros que se recuerda contra un presidente, ¿no es cierto?, por este tema casualmente, ¿no? Por la intolerancia, por la falta de diálogo, por la confrontación, por denostar, por el ataque en las redes sociales, o sea, mucho de lo que estuvo en la homilía del arzobispo de Buenos Aires, cuesta mucho no identificarlo con la gestión actual, ¿no es cierto?, de Javier Milei. Cuesta mucho no darse cuenta que apuntaba específicamente a esto. Pero creo que también lo dijo en un par de oportunidades. Tampoco es que la expresión de García Cuerva está dirigida solamente al presidente de la República o a la gestión actual del presidente de la República. También le cabe esta humilía, ¿no es cierto?, será en mayor, menor medida, usted póngale el ritmo que a usted le parezca, pero también le cabe esto a toda la política en general, ¿no? Porque, a ver, si vamos a hablar del Partido Justicialista, las peleas entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, y no son un ejemplo, ¿sí? Este tipo de divergencia, estos ataques permanentes y PJ dividido en todos lados, a ver, partidos intervenidos, fíjese Jujuy, 4 vertientes distintas, no son un ejemplo, evidentemente que no lo son. El radicalismo, o sea, prácticamente inexistente, un Martín Lustó que se presenta en la ciudad autónoma de Buenos Aires con su partido Evolución y la UCR desaparece y la ven con diferencia en todos lados y tampoco son un ejemplo. Esto creo que está claro. Mauricio Macri, con la actitud con Rodríguez Larreta, y tampoco es un ejemplo, o sea, se han dicho de todo. Larreta es un hijo político de Mauricio Macri, ¿hasta hace cuánto? Hasta hace muy poquitos meses, y las divergencias políticas los llevan hoy a decirse de todo, parecían más enemigos ellos y los ataques entre ellos que lo que podía pasar con el resto de los partidos políticos, y formaban parte teóricamente de la misma vertiente, discutían por el mismo electorado. O sea, el mensaje es para toda la política, pero evidentemente los ojos estaban puestos acá, ¿no? Porque Javier Milei, con esta actitud que tiene, termina de ratificar, ¿no es cierto?, hacia dónde iba dirigido esto. Una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es decir, ¿cuesta algo? ¿Es imposible tener algo de diálogo en la Argentina, un poco de tolerancia, de respeto, poder estar en una foto? Yo decía, la envidia que por ahí siento por la situación, no sé, de Uruguay, donde he visto que lo enterraron al ex presidente, ¿no es cierto?, y era de la ultraizquierda, y podían decir, che, son enemigos políticos con ideología distinta, y participaban todos estuvieron presentes, ¿no es cierto?, para despedir a un caudillo que, bueno, ha sido un ejemplo de la unidad en Uruguay. Le gusta, quien no le guste, usted no comparta la historia vieja. En Chile, el actual presidente Boric es de la extrema izquierda, y sin embargo comparten, participan, van todos los expresidentes a los eventos, tienen una convivencia pacífica única. Chile estuvo cambiando de centro derecha a centro izquierda permanentemente. Se turnaban en el poder. Bueno, ahora cayó la izquierda más radicalizada con Gabriel Boric, pero conviven. O sea, uno la verdad que siente un poco de envidia política en este tipo de cosas. En la Argentina, evidentemente, parece imposible convivir, digamos. En el transcurso del día uno esperaba una autocrítica. Milei no hizo ningún tipo de autocrítica, todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, con un tuit lo único que hice es
ratificar absolutamente esto, ¿no? Los traidores de Roma y bueno, el sentirse traicionado y el ataque y lo enfrentaba al tema con este español, ¿no es cierto?, consultor político, Gutiérrez Rubí, donde, bueno, acá estaba a todo apuntado. Y uno dice, bueno, pero con posterioridad habló el canciller Gerardo Wertheim, y el canciller Gerardo Wertheim, lejos de poner paño frío, de aquitar un poco las aguas, habló de que es muy difícil contenerte ante la evidencia de una campaña sucia. Y uno se preguntaba, ¿y cuál era la campaña sucia, no? O sea, ¿dónde estuvo la campaña sucia? Porque el día sábado se vio campaña sucia cuando apareció este video de Mauricio Macri, teóricamente hablando, y era hecho con inteligencia artificial, y se difamó con esto, y se utilizó políticamente, y se violó la ley electoral, porque se violó la época, ¿no es cierto?, de veda electoral. O sea, esta era campaña sucia, digamos, pero sin embargo, la reacción que tiene la Libertad Avanza con esto es marcar de esta manera. Apareció, yo la vi a Lilian Lemoyne en un programa en TN a la noche también, y bueno, justificó la actitud del presidente con esto, con la campaña sucia, y le preguntaron cuáles eran los hechos concretos, o sea, dónde estuvo marcado el agravio, la campaña sucia, y no había forma que entregue un dato, no pudo hacerlo. O sea, habló de que, bueno, sí, quieren pacificar y contratan a Gutiérrez Rubí, que le hizo la campaña a Massa. Y bueno, también le hizo la campaña a Massa, pero ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el insulto? Y no había forma de identificar un agravio o un insulto. O sea, y hemos llegado los argentinos en esto, ¿no? Lamentablemente, en una campaña de pelea total, dando una imagen triste, la verdad muy triste, con un futuro muy difícil. El propio arzobispo García Cuerva lo ejemplificaba, ¿no? Cuando se pierden estos valores y el futuro está absolutamente comprometido, y es la sensación que nos dio a todos, digamos, ¿no?, que tiene la gente, porque hay un hartazgo muy grande de la gente con la política, y ese hartazgo se ha reflejado en las últimas elecciones, en la abstención de ir a votar. O sea, hay un hartazgo muy grande. O sea, usted fíjese, sacando Jujuy con el 63%, el resto de las provincias que han votado tuvieron abajo del 60%. Con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llegó a tener un promedio, siempre arriba del 75%, con picos del 83%, y ahora, en este momento, el 53%. O sea, la pérdida más grande que ha tenido una elección. ¿Y qué es? Y es el hartazgo. Es este tipo de situaciones, es lo que está pasando. O sea, la política argentina tiene que recapacitar esto, no sé hacia dónde está yendo con este tipo de actitud. La gente está cansada, cada vez cree menos, ve que ellos están enfrascados en sus cosas, pero este tipo de pelea no lleva a ningún lado. Siempre dicen en los discursos, si salimos de esto salimos todos juntos, pero la realidad es que lo que menos vemos es que la política esté capacitada para tener ni siquiera una foto, ni siquiera la situación protocolar de darle una mano, de saludar a su vicepresidenta. Bueno, el ejemplo más claro de lo que lamentablemente estamos viendo, una tristísima imagen la que nos ha quedado a todos los argentinos el día domingo. La política empezó a moverse, por supuesto, porque con posterioridad de esto, a mí me llamaba mucho la atención el silencio del PRO, porque hay un jefe de gobierno al cual le dejaron la mano tendida, y sin embargo nadie del PRO hizo ningún tipo de apreciación. Nadie defendió, nadie salió con una palabra de aliento en esto, o siquiera hasta la mezquindad de utilizar políticamente esto. Todo era en silencio. Claro, lo que vimos después el día lunes es que arrancaron fuertemente las negociaciones de cara a las elecciones que se van a dar el 7 de septiembre, por un lado en la provincia de Buenos Aires, y en octubre con posterioridad en el orden nacional, donde ya las negociaciones entre Karina Milei y Sebastián Pareja, reunidos con Ritondo y con Santilli, se vieron en horas de ayer a la tarde, ¿sí? Hablaron todos de que hay un acuerdo político, de que hay una posición firme de avanzar. Claro, la posición va a ser en una rendición incondicional, por supuesto, del PRO, ¿no es cierto?, que no tiene mucho para ofrecer, porque esto lo habíamos analizado cuando analizamos las elecciones en Cava, y lo dijimos, que a ver, ¿cuál es el elemento negociador que tiene el PRO? Si en su lugar de origen, ¿no es cierto?, en la propia Cava, sacó el 16% de los votos, salió tercero, ¿qué puede llegar a pedir o a negociar en la provincia de Buenos Aires? Nada, o sea,
evidentemente el posicionamiento de Karina Milei en esa mesa de negociación es absolutamente superior y no hay duda de que hay un acuerdo para ir juntos, pero si el PRO no se somete a ese acuerdo, la cantidad de dirigentes, encabezado por el propio Ritondo, Santilli y Montenegro también, el intendente de Mar del Plata, que van a saltar el cerco y se van a pasar a la Libertad Avanza, va a ser incontable. O sea, el PRO sabe que su subsistencia y lo único que le queda es someterse a este tipo de situación y en esta elección tratar de ir todos juntos. Porque si no van todos juntos, la Libertad Avanza va a ir sola y al PRO no le va a quedar otra, ¿no es cierto?, que ir a una derrota electoral catastrófica. Porque si sacó el 16 en Cava, siendo gobierno, imagínense en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no había otro tipo de alternativa. La política empezó en este tema a moverse fuertemente, ¿sí? También se empezó a mover en otras provincias, porque, a ver, Mendoza. En Mendoza, la vicegobernadora del gobernador Cornejo, que es Eve Casado, ¿sí?, se desafilió del PRO y se afilió a la Libertad Avanza. Paralelamente a esto, el gobernador de Mendoza, Cornejo, anunció la unificación, ¿no es cierto?, de las elecciones con las elecciones nacionales. Una demostración clara del acuerdo que existe ya con la Libertad Avanza. La vicegobernadora se afilia, ¿no es cierto?, a la Libertad Avanza, se desafilia del PRO, era un acuerdo político que había entre la UCR y el PRO, bueno, ahora entra la Libertad Avanza acá, y el gobernador Cornejo de la provincia de Mendoza anuncia la unificación de las elecciones. Bueno, creo que está claro, ¿no es cierto?, el acuerdo político. Santiago del Estero anuncia también la unificación de las elecciones. Santiago del Estero, a ver, ha sido un aliado del gobierno en todas estas situaciones, ¿no es cierto?, en todas estas partes. A ver, el otro día fracasa la sesión para tratar el tema jubilatorio y fracasa con el apoyo de los legisladores, de los diputados santiagueños. Bueno, acá Zamora ejerce una cohesión muy fuerte. Hay que recordar que en la provincia de Santiago, conjuntamente con la provincia de Corrientes, se vota gobernador y vice, ¿sí? Y se va a votar junto con las elecciones nacionales. Esto fue anunciado en esta semana que pasó. Corrientes, que era la otra que estaba en la visión, decir, a ver, arregló Esdero de Chaco con la Libertad Avanza. Esdero es medio hijo político del gobernador Valdés, ¿no es cierto?, de Corrientes. Todos pensaban, bueno, Corrientes anticipó las elecciones, ¿sí? Puede haber un acuerdo político con la Libertad Avanza, de hecho está muy cerca. No fue anunciado, dice mucho, pero está muy cerca de hacerse, pero la provincia de Corrientes va a ir con anterioridad, va a ir el 31 de agosto a las elecciones también. No tiene definido quién va a ser el candidato a gobernador, ya que el gobernador Gustavo Valdés no puede ser reelegido, ¿sí? Puede ser su hermano Juan Pablo, que es el intendente de la localidad de Ituzaingó, pero no está definido esto. El otro que dice que puede ser es el senador Vichy, Peteco Vichy, que es senador de Corrientes, o el otro que puede ser es Eduardo Tassano, que es el intendente, ¿no es cierto?, de la localidad de Corrientes, la capital correntina. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero la política, la Libertad Avanza empieza a hacer un entramado fuerte, ¿no es cierto?, en el orden nacional, empieza a tener patas en distintos lugares, como nombrábamos Chaco, pero ahora empieza a estar en otros lugares también, y empieza a tener, en algunos casos, acuerdos políticos, y con quienes no tengan acuerdo político van a ir solos, ¿no es cierto?, como ya fueron acá en la provincia de Jujuy, van a apostar a esto, a tener dirigencia propia, y el que quiera venir, el libro de paz está abierto. O sea, la actitud es totalmente distinta de cara a las nacionales. El libro de paz está abierto. La condición cuál es, y hay que certificar públicamente, ¿no es cierto?, todas las condiciones que pone la Libertad Avanza. O sea, hay que salir a decir esto. Por eso muchas dirigencias del PJ que estaban en negociación hoy están expectantes. Si quieren venir, venga, pero van a ir en el furgón de cola y lo primero que tienen que hacer es afiliarse para ver después qué pasa. O sea, tienen que hacer el anuncio y después van a tener que negociar. Entonces, muchos están quietitos en el PJ local, pero estaban en negociaciones a ver qué es lo que te puede llegar a terminar pasando. Ha sido noticia el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Bueno, un título largo, ¿no es cierto?, contundente, con mucha, pero que la consistencia que tiene a medida que van avanzando nos vamos dando cuenta que no es tanta, digamos, ¿sí? Primero porque hemos hablado todo de un blanqueo. La realidad es que no es un blanqueo.
Dicho sea de paso, es lo correcto, porque si hubiera sido un blanqueo y tendría que ser hecho a través de una ley del Congreso y no de un DNU, ¿sí? Pero bueno, no es un blanqueo. Hay una decisión del gobierno muy necesaria de relajar todos los controles. Cuando digo relajar los controles, a ver, ¿qué le estoy queriendo decir? La cantidad de información que los organismos le mandaban al ARCA, que nadie sabe para qué sirve, que lo único que hacían era colapsar la ARCA y que seguramente no le daban ninguna utilidad, era insostenible. O sea, usted iba a un supermercado y tenían que informarle todas las compras. Usted compraba un auto usado, llegaba la información del auto usado. Pagaba una expensa de más de 32.000 pesos y los consorcios tenían que notificar quién eran los titulares que han pagado esa expensa, 32.000 pesos. No hay un departamento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no pague 32.000 pesos, arriba de 32.000 pesos de expensa, pues no había que informar. O sea, los escribanos, agentes de información, los contadores, agentes de información, el comercio, agente de información. La verdad, insostenible. Bueno, esto se ha relajado bastante. ¿Por qué? Porque ahora los montos, usted va al supermercado y para que informa tiene que comprar más de 10 millones de pesos. O sea, va a cambiar. Usted tenía 700.000 pesos en una cuenta bancaria y el banco tenía que avisarle a la AFIP 700.000 pesos. O sea, todos los empleados públicos prácticamente tienen que avisar. Bueno, una locura. Eso sí cambia, ¿sí? Ahora, ¿qué normativa ha cambiado? Porque usted con toda tranquilidad saque la plata del colchón, de la caja de seguridad, donde la tenga, y vaya y compre un departamento que después no puede justificar. Y hoy no hay ningún basamento legal. O sea, hoy no hay nada. Hoy hay un dicho de que, bueno, no se va a controlar, la plata es suya, el dólar es suyo, usted hace lo que quiere. Pero la realidad es que hoy no hay nada. No hay absolutamente nada. Va a ser una problemática para los contadores cuando venga alguien le diga, he comprado este departamento, pero bueno, ¿qué es lo que han hecho? Es la aplicación de un sistema impositivo de impuesto a las ganancias simplificado. Antes vos tenías un sistema donde decía acá estaban los ingresos, acá estaban los gastos. Había una diferencia que era la utilidad. Esa utilidad tenía que servir para justificar tu incremento patrimonial, o sea, patrimonio al inicio y al final, y para consumir, ¿sí? Para tener un monto con el cual has vivido. Hoy nada de esto se ve. Hoy no se va a ver ni el patrimonio al inicio, ni el patrimonio al final, ni el monto consumido, ni ninguna inversión que hayas hecho. Hoy simplemente se va a notificar los ingresos y los gastos deducibles. En función de esto, el propio Estado te va a mandar a vos un monto, que es el monto que tenés que pagar, el cual vos podés estar de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, lo tenés que recurrir y tenés que llevar, vas a tener, se entiende, que llevar las pruebas, de decir por qué te parece un monto excesivo, ¿no es cierto? Y vas a tener que justificar esto. Pero hoy el régimen de ganancias se simplifica de esta manera. Por supuesto que no todos, hay excepciones, salvo que compres un bien registrable superior a un valor de X pesos. Bueno, no es para todo este régimen y es optativo, tampoco es obligatorio. Vos te puedes quedar en el sistema que está. Bueno, en este marco es lo que decimos, este anuncio tan rimbombante, vamos a ver cómo se demuestra andando, ¿no? Carlito Balá creo que era, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Bueno, lo vamos a ir viendo cómo se da en la práctica andando, porque no tiene ningún sustento legal y la gente que tiene los dólares guardados en el colchón es porque en la Argentina la han traicionado tantas veces ya que no sé si se va a convencer de sacarlo así nomás y llevarlo a los bancos, y menos con un sistema donde no tiene ningún tipo de garantía específica de esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Aguas Blancas es noticia, Aguas Blancas. En Aguas Blancas denuncia ahí el intendente, que no es el intendente, en realidad es el interventor, el intendente está preso, ¿sí? Se llama Adrián Cigarán, es un interventor, denuncia de que a 2 kilómetros de la frontera de Aguas Blancas está una finca que se llama Finca Carina. En esta Finca Carina es un verdadero puerto paralelo, es una aduana paralela donde entran y salen, hay fotos en el diario El Tribuno de Salta, realmente los gomones están haciendo cola para poder entrar a la Finca Carina, ¿sí? De ahí se sacan, dice, los autos que se roban en la Argentina. Bueno, denuncia esto fuertemente el intendente, no hay ningún tipo de control, ninguna autoridad llega y está a 2 kilómetros, ¿no? No se ha terminado el famoso alambrado ese que se estaba haciendo ahí a metros de la frontera y ya hay una frontera paralela que la está usando todo el mundo. Bueno, el debate está instalado. Lo cierto es que Patricia Bullrich había dicho que iba a proveer en la zona no solamente toda la logística para que las autoridades tengan cómo
poder cubrir, ¿no es cierto?, toda la escena. Iba a haber drones, iba a haber radares, iba a haber escáner, iba a haber, bueno, de todo, ¿no? La realidad es que hasta ahora esto no parece estar, y ya le han encontrado un poco la vuelta. Sigue, ¿no es cierto?, el contrabando ahí nomás, la vuelta de la esquina, sigue siendo absolutamente eficiente y produciéndose a cada rato. Un pequeño comentario que tiene que ver con el aspecto productivo. El Ingenio La Esperanza ha hecho la misa en el transcurso de la semana, ¿sí? En esta misa, lo que se hace, un anticipo un poco de lo que va a pasar. Arranca la cosecha, arranca ahora. Dicen que es mañana miércoles, estarían empezando la molienda de las primeras cañas, empezarían a andar los trapiches, ¿sí? Una molienda, a ver, para que usted se dé una idea, respecto del año 2019, que es la época que empezó la actual administración, se calcula que de molerse 341.000 toneladas, se van a moler ahora 1 millón de toneladas. O sea, se va a triplicar la cantidad de caña que se va a moler, por un lado. Por otro lado, el azúcar producida de 31.000 toneladas que se producían en el 2019, se van a producir 95.000 toneladas, más del triple también, ¿sí? Los empleos se habían comprometido a emplear 600 personas, ¿se acuerdan? Bueno, hoy hay 812 personas que inician la zafra en el Ingenio La Esperanza. Están anunciando, ¿no es cierto?, riego por goteo, 420 hectáreas más de riego por goteo. Hay una eficiencia distinta en la cantidad de, no solamente en lo que se mueve, la capacidad de molienda de 5.500 toneladas a día pasó a 7.500 toneladas a día, pero a su vez también hay una eficiencia distinta entre la caña que se planta y la que se cosecha. Hoy la realidad es que se está cosechando un 60% más de lo que se cosechaba antes. ¿Y cuánto hay? Hay nada más que un 10% más de hectáreas plantadas. Lo otro es eficiencia. Hoy están en 9.000 hectáreas produciendo, el resto es eficiencia. Con un sistema de riego muy preciso, ¿no es cierto?, se ha logrado, y con una renovación, por supuesto, de cañaveral. La caña que había era muy vieja, así que esto también ha mejorado. Se duplicó la cosecha, reitero, con el 10% más de hectáreas y nada más. Hay un proyecto ganadero en cierne para tener 3.000 cabezas de ganado produciendo, ¿sí? Hay que recordar que la gente dueña del Ingenio La Esperanza, que es la familia Udeguer, este grupo económico tiene un complejo de carnicería. Se dedican a hacer ganado, pero ¿cómo? Desde el engorde, en todo el proceso, o sea, llegan hasta la venta, ¿no es cierto?, de carne, no solamente en exportación, sino con carnicerías propias que tienen en Tucumán, donde venden carne envasada al vacío. O sea, van a aplicar un sistema, ¿no es cierto?, donde van a empezar con 3.000 cabezas de ganado, esperan llegar en poco tiempo, ¿no es cierto?, acá en la provincia de Jujuy. Recordemos que Jujuy, de la carne que consumimos nosotros, el 6% nada más son producción local. El resto de la carne bovina viene todo de afuera, o sea, es toda plata que a los jujeños se le va. O sea, que todo lo que hay acá es todo para hacer, o sea, todo va a ser positivo. Han finalizado un proyecto de biomasa donde por la utilización del bagazo, en este momento tienen el proyecto de gas cero, o sea, van a generar, ¿no es cierto?, su energía solamente con el bagazo, absolutamente limpio, sin quemar gas. Así que es otra cuestión también que es muy bueno para La Esperanza en materia de rentabilidad. Yo siempre digo que hay un elemento que marca a las claras qué es lo que está pasando en el Ingenio La Esperanza. Cuando el gremio está callado, es porque el gremio está satisfecho y es porque hay un buen tema de diálogo. La conflictividad, ¿no es cierto?, gracias a Dios en el Ingenio La Esperanza ha dejado de ser lo que era con la anterioridad. Hoy se viven momentos muy buenos y uno se alegra por el crecimiento de la región, ¿no? Esto es muy bueno para La Esperanza, para San Pedro, es realmente muy bueno, así que los mejores deseos para esta zafra, ¿no es cierto?, que se inicia. No es la misma situación lo que está viviendo Ledesma, ¿no? Ledesma está viviendo un momento de conflicto, hay 2 despidos, se hablan de más de 220 despidos, hay una situación de conflictividad, hay un diálogo abierto con los gremios, digamos, ¿no es cierto? En su momento hasta hubo intentos de corte de ruta, hoy hay un diálogo abierto, digamos, pero Ledesma hizo un cambio de CEO, ¿no es cierto? Se fue el CEO que tenía con anterioridad, hay uno nuevo y ha entrado en un proceso de reestructuración. Según lo que dicen todos los informes, es producto de balance, donde hay una caída muy fuerte de la rentabilidad, hay una retracción muy fuerte
de las ventas también, ¿no es cierto?, en el ingenio Ledesma, cuando se hizo el balance a marzo de este año, que es el balance de 9 meses, bueno, esta situación llevó adelante a un proceso de reestructuración y de ajuste muy, muy profundo, así que están en este marco, digamos. Ledesma va a iniciar seguramente su zafra en los próximos días, están en esta situación, generalmente lo empieza en esta época, ¿no? Cerca del 20 de mayo, bueno, ya tiene que estar cerca de empezar. Un último comentario que tiene que ver con la situación de los jubilados. El arzobispo de Buenos Aires, Javier García Cuerva, habló de este tema. Dijo, ¿hasta cuándo van a tener que manifestarse? Y se refirió a la manifestación de los días miércoles, que lamentablemente va creciendo, no tanto en número, pero sí en la conflictividad, ¿no? Donde cada vez es más violenta, donde se ha visto ya la detención de muchísima gente, periodistas, activistas, hasta un cura que participaba. Bueno, se está generando una convulsión social cada vez más grande. La referencia también de Javier García Cuerva tiene que ver con, los jubilados siguen siendo la variable de ajuste. Se ha ratificado de nuevo el tema del bono y yo creo que se refería mucho a este tema, porque no puede seguir el bono pagándose el mismo bono de 70.000 pesos a valor histórico hace 15 meses o 16 meses que no se actualiza. La realidad es que el bono forma parte de la jubilación, porque si usted saca el bono es como quitarle un 20% de la jubilación. Algo imposible. Lo mantienen como un bono por separado por una razón muy sencilla, y ya lo venía haciendo Alberto Fernández de esta manera, porque también el aumento de jubilación dispara un montón de cosas. Entre otras cosas, el valor de la asignación universal por hijo. O sea, el tema del haber mínimo jubilatorio dispara una serie de situaciones. La lógica, ¿cuál sería? Se tendría que incorporar el bono al haber mínimo jubilatorio, si ya forma parte del mismo esquema. O alguien cree que se le puede a los jubilados bajar un 20% la jubilación. El bono va a existir siempre, por más que lo anuncien como una dádiva mensualmente. Pero la realidad es que existe siempre, pero sigue siendo 70.000 pesos hace más de un año. Entonces la realidad es que hay un ajuste muy fuerte que se da todos los meses sobre estos 70.000 pesos, una pérdida del valor adquisitivo del 2 o del 3%. Y bueno, me parece que, si bien es cierto, uno entiende la situación de las cajas de jubilaciones, pero me parece que algún debate hay que darle al tema de jubilados y algún ajuste hay que hacer, ¿sí? Porque seguir ajustando a los jubilados en esto parece que es un verdadero despropósito, y esto es lo que marcó también el arzobispo en su homilía, ¿no?